Hola familia, hoy vamos a ver la ley de Lavoisier y la ley de Proust. Son dos de las leyes ponderables y posiblemente las más importantes. La ley de Lavoisier se ve en segundo de la ESO y en cursos posteriores, y la ley de Proust se ve sí o sí en primero de bachillerato y se ve directa o indirectamente en tercero y cuarto de la ESO, ¿vale? Así que vamos a ver de qué va todo esto. Tu profe de física. ¿De qué? Bueno, empezamos viendo la ley de Lavoisier o de conservación de la masa. No de esa masa. Que dice básicamente que la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Es decir, que cuando se produce una reacción química, la masa total se conserva. Tenemos lo mismo al principio que al final. No la misma sustancia, pero sí la misma cantidad de masa. Eso, que en principio puede parecer más o menos lógico, hubo sus dificultades en su momento, ¿no? Y es que hay ciertas reacciones que pueden dar lugar a confusión. Pensad, por ejemplo, si hacemos reaccionar un trozo de hierro y se va oxidando poco a poco. Cuando nosotros cogemos, por ejemplo, un tornillo y lo pesamos, o medimos su masa, mejor dicho, antes de que se oxide y después de que se oxide, no nos sale el mismo resultado, no pesan igual, no tienen la misma masa. Por lo cual podría parecer que la masa no se conserva. Sin embargo, eso no es así, sí que se conserva. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta el oxígeno que se le ha añadido al hierro cuando se oxida. De la misma manera, cuando nosotros quemamos algo, por ejemplo un trozo de madera, si pesamos la madera antes de quemarla y pesamos lo que queda después, es decir, las cenizas, pues vemos que tampoco pesan lo mismo. La masa parece que ha desaparecido en parte. De nuevo, no ocurre así realmente, sino que habría que tener en cuenta el oxígeno que se ha combinado con esa madera para quemarse, y también habría que tener en cuenta los gases que se han desprendido durante la combustión, es decir, el dióxido de carbono y el agua, ¿vale? En un vídeo anterior vimos que al ajustar las reacciones químicas teníamos en cuenta que los átomos se reordenan simplemente, son los mismos al principio y al final. Podéis echarle un vistacillo por aquí, a ese vídeo. Entonces, si son los mismos átomos los que tenemos al principio, son los mismos átomos los que tenemos al final, es lógico pensar que la masa sigue siendo la misma. La masa de un átomo, de manera individual, es una masa muy pequeña, pero sea la que sea, tendrá un cierto valor. Entonces, si los mismos átomos que hay al principio son los mismos que hay al final, aunque estén distribuidos de diferente manera, pero el número de cada tipo es exactamente igual, si sumamos todas las masas de cada átomo individualmente, nos saldrá lo mismo que si sumamos las masas de los átomos individualmente al final de esa reacción química. En un proceso macroscópico, es decir, en un proceso real con cantidades manejables, tendremos miles y miles de millones y millones y millones de átomos. Sin embargo, cada uno de esos átomos sigue teniendo una masa que, aunque sea muy pequeña, la suma de todas ellas al final es una masa, digamos, apreciable, ¿vale? Unos cuantos gramos, lo que sea. Pues siguiendo la misma lógica vamos a tener la misma masa al principio que al final, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Si yo hago reaccionar el gas nitrógeno con el gas hidrógeno para producir amoníaco, tendríamos esa correspondiente ecuación química, como vimos en el vídeo anterior. Y los coeficientes estequiométricos, después de ajustar la reacción, serían esos que aparecen ahí en pantalla. Bueno, eso por un lado son los coeficientes estequiométricos. Pero si yo quiero hacer reaccionar una cierta cantidad de nitrógeno, supongamos 28 gramos, bueno, pues resulta que experimentalmente se comprueba que son necesarios 6 gramos de hidrógeno para que reaccionen de tal manera que no sobre nada, ni de nitrógeno ni de hidrógeno. Eso se puede calcular de manera teórica, pero no lo vamos a ver en este vídeo cómo se hace, ¿vale? El caso es que resultan ser esas cantidades determinadas. 28 gramos reaccionan exactamente con 6 gramos. Bueno, pues si seguimos la lógica que hemos comentado antes, si los átomos de nitrógeno, los átomos de hidrógeno que hay al principio son los mismos que los que hay al final, es lógico pensar que al reaccionar 28 gramos de nitrógeno con 6 gramos de hidrógeno nos tiene que salir una cierta cantidad de amoníaco. Bueno, pues esa cantidad serían 34 gramos, como es lógico, ¿no? Pongamos otro ejemplo. Suponemos ahora que reacciona el ácido clorhídrico con la sosa, produciendo agua y sal común, ¿vale? Bueno, pues de nuevo, esa sería nuestra ecuación química que representa el proceso, y los coeficientes estequiométricos en este caso no es necesario indicar, sería 1 en todos los casos.
Y si hacemos reaccionar exactamente 73 gramos de ácido clorhídrico, se necesitan 80 gramos de sosa, de tal manera que no sobre nada de ninguno de los dos. Al darse esa reacción, se producen 36 gramos de agua más una cierta cantidad de sal común. ¿Qué cantidad se tendrá que producir de sal común? Pues lógicamente, para que se cumplan esas condiciones, necesariamente tienen que ser 117 gramos. De tal manera que la suma de las masas de los reactivos sea igual a la suma de las masas de los productos, puesto que ningún átomo se pierde por el camino. Los que había al principio son los mismos que los que había al final. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos a ver ahora la ley de Proust o ley de las proporciones definidas. Esta ley nos dice que cuando dos sustancias reaccionan entre sí para producirse otra sustancia determinada, la proporción en la que reaccionan esas sustancias para dar lugar a una tercera siempre es la misma proporción, ¿de acuerdo? Siempre que sean unas mismas sustancias para dar otra sustancia concreta. Siempre reaccionarán las dos primeras en la misma proporción y siempre nos darán una misma proporción determinada de esa tercera. ¿De acuerdo? Pues volvamos al ejemplo que hemos visto antes del nitrógeno con el hidrógeno para dar amoníaco. Si nos fijamos en nuestra ecuación, tenemos N2 más 3H2 para dar 2NH3. Si nosotros dibujamos o representamos de alguna manera, como hacíamos el otro día con piezas de Lego, vemos que por cada átomo de nitrógeno se necesitan 3 átomos de hidrógeno. La proporción de átomos de nitrógeno a átomos de hidrógeno siempre es de 1, 3, ¿vale? O 3 a 1, 3 de hidrógeno por cada uno de nitrógeno. La masa de los átomos de nitrógeno es una determinada, la que sea, que repito será muy pequeña, pero será un valor determinado. La masa de los átomos de hidrógeno igual, será un cierto valor diferente al de nitrógeno, un valor muy pequeño, pero será un valor determinado. Luego, como cada tipo de átomo tiene un valor de masa determinada y hay una relación entre las cantidades de átomos de un tipo con otro, también habrá una relación entre las cantidades, o las masas, mejor dicho, de hidrógeno con respecto a las masas de nitrógeno, ¿vale? Si antes hemos dicho que 28 gramos de nitrógeno reaccionan exactamente con 6 gramos de hidrógeno para dar 34 gramos de amoníaco, si en vez de 28 gramos de nitrógeno tengo el doble, pues necesitaré el doble también de hidrógeno y se formará el doble también de amoníaco. Si en vez de 28 gramos de nitrógeno tengo el triple, se necesitará también el triple de hidrógeno y se formará el triple de amoníaco. Es decir, las proporciones siempre se conservan las mismas, puesto que la forma en la que se combinan los átomos son las mismas. Es la misma siempre, la misma forma, las mismas proporciones. ¿De acuerdo? Si queremos ver la relación, pues dividiremos una masa entre otras. Si dividimos la masa de nitrógeno entre la masa de hidrógeno, 28 gramos entre 6 gramos, me queda 4,6 periódico, lo cual quiere decir que se necesita 4,6 periódicas veces más de masa de nitrógeno que la del hidrógeno, ¿vale? De tal manera que para que reaccionen, por ejemplo, 300 gramos de hidrógeno, se necesitará 4,6 periódicos veces más de nitrógeno, es decir, 300 gramos por 4,6 periódico, total 1400 gramos de nitrógeno. Si lo vemos esto un poquito lioso, podemos hacerlo de manera más sencilla simplemente haciendo reglas de 3. Si para 6 gramos de hidrógeno se necesitan 28 gramos de nitrógeno, para 300 gramos de hidrógeno se necesitarán X. Hacemos nuestra reglilla de 3 y nos sale que X es igual a 1400 gramos de nitrógeno, ¿vale? Y lo mismo lo podemos utilizar también para los productos. Es decir, si para 6 gramos de hidrógeno se producen 34 gramos de amoníaco, para 300 gramos de hidrógeno se producirán X. Hago mi regla de 3 y me sale que X igual a 1700 gramos de amoníaco. En conclusión, la ley de Proust lo que viene a decirnos es básicamente que podemos utilizar reglas de 3 para ver las cantidades que se necesitan de los reactivos de unos con respecto a otros y las cantidades, o las masas, mejor dicho, que se forman de los productos, ¿vale? Puesto que las proporciones entre reactivos, unos con otros, siempre son las mismas y las proporciones de los reactivos con respecto a los productos, de los productos con respecto a los reactivos, siempre son las mismas, siempre y cuando sean los mismos reactivos para producir los mismos productos, ¿de acuerdo? Nada, espero que os haya quedado claro y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!